verlos después de 25 años a veces ustedes. Qué emoción hacer un esfuerzo por reconocer algunas caras en 25 años. Algo han cambiado. Colegas, ustedes nos han pedido, a mí y al profesor Vargas, que hagamos una frase de recuerdo. Adelante. Bueno, solamente porque hay algo que comer, se nos deja avisar. La hora es la hora, ¿verdad? Sí. Imagínate, con la edad uno se vuelve blando, hermano. Los que llegan tarde hay que dejarlos entrar. Bueno, colegas, hacer una clase de recuerdo con ustedes significa hacer una clase de matemática. Porque creo que el mayor tiempo que llevamos fue haciendo matemáticas. Pero ¿qué voy a hacer una clase de matemática con ustedes que están en plena actividad en la enseñanza de la matemática, la mayoría por lo menos, y yo, que ya no soy profesor aquí, que me he dedicado a otras cosas? Entonces, no me encuentro en condiciones de hablar de matemáticas con ustedes. Pero sí me encuentro en condiciones de decirles que cada vez que uno se encuentra con gente joven, se nos transmite a nosotros también esa juventud y nos da mucho más posibilidades de vivir. Y estos momentos es parte de ese vivir, de ese compartir en nuestra vida. Quisiera, y ustedes seguramente a través del Facebook, no sé si algunos me han seguido, yo ya no estoy dedicado prácticamente a la matemática. Estoy dedicado a la literatura. Y eso es para ustedes, no sé si una sorpresa, es una decepción. Una grata sorpresa. Pero esa es mi realidad. Esa es mi realidad. Sí. Bueno, mire, este momento de alguna forma sirve para compartir. ¿Sí? Para compartir experiencias. Y debo decirles que en realidad hoy tengo que confesarles que yo nunca quise estudiar matemáticas. Yo siempre quise estudiar literatura. Pero ocurre que cuando postulo, termino educación secundaria, postulo a la universidad, primero a ingeniería y después un poquito más preparado a medicina, quise ser médico. Pero luego postulo a la escuela normal en ese tiempo y me quedé aquí para siempre. Pero ocurre que el primer año se hacían estudios generales y en esos estudios generales mi promedio en matemática era 18 y mi promedio en lengua y literatura era castellano, que nos enseñaba un curita muy bueno, y lo que dijeron ustedes hace rato, muy exigente, mi promedio era 13. Pero por la vocación que uno lleva dentro, me matriculo en filosofía y literatura. Pasó una semana
Y entra el hermano director, en ese tiempo con su tablita, ¿no? Si tiene su benchito, más el director de estudios, ¿no? Que ya no está con nosotros en este mundo. Y por eso no tengo miedo de decirlo, ¿no? Pero un gran maestro, un gran maestro. Y empezó con su lista. Fulano de tal, se matriculado en ciencias sociales, se queda usted en ciencias sociales. Fulano de tal, se ha matriculado en biología, se queda usted en biología. Fulano de tal, Camilo Terrones, se ha matriculado usted en filosofía y literatura. Usted pasa matemática. Sí, sí, hermano. Una pelea de una semana, y luego me llamaron a la dirección y me hicieron unas preguntas. ¿Por qué ingresaste tú a la escuela normal? Bueno, porque por el examen, no. Y una y otra respuesta, no. ¿Sabes por qué has ingresado a la escuela normal? Porque la puerta estaba abierta. ¿Y cómo está ahorita? Está abierta. Tienes dos posibilidades. O estudias matemática o te vas por esa puerta. Entonces, un año de estudios, colegas, un año de estudios ya realizados, económicamente pobre porque yo soy carpintero y me dedicaba a la carpintería. Bueno, pues no había otra cosa que hacer que estudiar matemáticas. Y estudié matemáticas haciendo teatro, metido en los círculos y todo eso que había acá en el pedagógico. Y en 1971 gano el segundo puesto en dirección escénica, siendo estudiante de matemática. Pero no me quejo, porque la matemática me dio mucha satisfacción. Y la última satisfacción es encontrarme con ustedes. Y hay anécdotas sin fin sobre este tema. Con el Círculo Literario Gravilla editábamos un poemario, no sé si alguien lo ha conocido, Gravillando. Y en base a Gravillando me invitan un día a la Universidad Nacional de Cajamarca y se forma APLIG, que es la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil. Y yo era profesor de matemática acá. En todo ese proceso, la ceremonia, vienen las elecciones y salgo elegido presidente de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil, filial Cajamarca, en Cajamarca. Y luego escucho comentarios de gente que decía, pero ¿qué diablos han hecho ustedes ahí para que uno de matemática y todavía del pedagógico sea ahora presidente? Y todavía, en ese tiempo ya era pedagógico, y todavía del pedagógico sea presidente. Pero eso es lo que nos ha dado nuestra escuela normal, nuestro Instituto Superior Pedagógico. Nos ha dado relaciones humanas, nos ha dado educación, nos ha dado una formación que nos permite llegar a nuestros estudiantes y a la gente. Y cuando yo hice estudios complementarios en la universidad, encontré una universidad fría completamente. El profesor, en su mayoría, pedantes, carentes de sencillez, de corazón para el estudiante. El maestro no tiene que ser así. El maestro tiene que ser académicamente preparado y humanamente capaz de relacionarse con los estudiantes.
Y creo que eso es lo que hemos hecho con Varguitas cuando estuvimos en esta institución de educación. Entonces, silenciosamente, quizás ustedes no sabían, yo me he dedicado a eso. Y cuando cesé, y aquí va un consejo, algún día van a tener que cesar ustedes. Dejar una institución educativa, no sé si te ha pasado a ti, no, pero para mí fue mortal, fue terrible. Es realmente traumático para muchos. Pero felizmente que yo tenía otra actividad, otra vocación a que dedicarme, en fin. Y a la semana ya estuve trabajando en una institución del Estado, fuera, y maltratado durante 2 años, sin pensión, recién, hace un mes, que recibo el primer sueldo pensionario. Ese es el trato que recibimos los maestros de parte del Estado. Pero muchachos, cuando hay derechos, no hay que renunciar a ellos. A mí me calculan una pensión miserable, sabiendo perfectamente que por ley tenía otra. Entonces, yo renuncié a esa pensión y un juicio de 2 años me da la pensión que yo merecía. Pero todavía hay que hacer eso. Pero todavía hay que hacer eso. Y cuando yo voy y hablo con los funcionarios, digo, profesor, nos hemos equivocado. Fácil, muchachos. Fácil. Presento mi reclamo, anulan la resolución anterior y me pagan lo que corresponde. Sí, profesor, pero mejor haga su juicio. Y tuve que hacer el juicio. Entonces, muchachos, esos 2 años me ha dado la literatura para poder vivir. Y por eso quiero compartir con ustedes, porque creo, repito una vez más, ya nos hemos empachado de matemáticas. Quisiera. Yo nunca he trabajado con oración. Entonces, vean ustedes, ¿qué relación, frente a la anécdota que les conté, siendo profesor de matemáticas que salga a elegir un docente? Bueno, y de paso, yo los invito, síganme en Facebook. Ahí van a encontrar una serie de cosas. Actualmente, muchachos, soy presidente de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil a nivel nacional. Soy presidente. Entonces, dice, pero la gente dice, pero qué raro, ¿no? Uno de matemáticas haciendo poesía, haciendo narrativa, haciendo... Es que no hay materias aisladas en el campo educativo. Es que la literatura no es una isla en relación a la matemática. No es que sean 2 disciplinas incomunicables. Hay lazos que une a estas 2 disciplinas y que la educación debe tenerlo en cuenta, y desgraciadamente no es así. Fíjense ustedes, grandes escritores, grandes científicos, matemáticos como Pascal, por ejemplo, el inventor de la pascalina, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué era pascalina? ¿Se acuerdan de la pascalina? Sí.
Una calculadora inventada por los Pascal. Pascal. Un matemático. Y ahí nos acordamos nosotros del triángulo de Pascal. ¿Se acuerdan? Para la solución de polinomios, etc. El triángulo de Pascal. Pero él fue un filósofo y fue un poeta. Descartes, filósofo, literato, matemático. ¿Y qué nos ha dejado? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos ha dejado en la matemática? Las coordenadas cartesianas que llevan su nombre y que fue el que dio el origen a la sistematización de la geometría analítica. Profesor, póngale 20 en intelectual. Vamos a ver. Muchachos, ¿ustedes han leído Alicia en el País de las Maravillas? Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ah? Alicia en el País de las Maravillas es un libro de cuentos, es una maravilla, es una joya universal, escrita por un matemático, Lewis Carroll, que sucede, su seudónimo, Lewis Carroll, matemático, y que nos dejó una teoría introductoria a la teoría de conjuntos. Y Alicia en el País de la Maravilla, escrita por un matemático, es la obra cumbre de la literatura universal, especialmente para niños. Y así podemos mencionar una infinidad. En el Perú, Seguín Zorrilla, digamos matemático porque es ingeniero, premio Copé, en novela. Y otros más en el Perú son matemáticos, ingenieros químicos, ingenieros electrónicos. Así que ahí tenemos una de las relaciones que hay entre la matemática y la literatura. La matemática forma el concepto de precisión en la mente del ser humano. Y esa formación se traslada a la literatura y somos capaces de poner la palabra precisa, la idea precisa, para hacer cosas geniales y que contribuyan a despertar, en mi caso, me afán de despertar la conciencia de los peruanos. Entonces vean ustedes que no son islas, no son islas, están estrechamente unidas. La matemática, ¿qué desarrolla? Razonamiento, ¿no? Y con eso de que desarrolla el razonamiento, nos han metido también un contrabando matemático, ¿no? Y ya tenemos un curso que se llama razonamiento matemático. Y este curso de razonamiento matemático no es otra cosa que un contrabando educativo en el aprendizaje de la matemática. La matemática es matemática y por su propia naturaleza desarrolla el pensamiento lógico del niño. Y yo a veces pregunto a los profesores que trabajan en la academia, ¿y qué enseñas tú en razonamiento matemático? A resolver ecuaciones, problemas de ecuaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué? ¿Y eso no se enseña en el curso de matemática? Sí, es que acá les enseñamos a razonar. Entonces dejemos la matemática y hagamos pues, ese curso de razonamiento matemático, porque es lo único que enseña a razonar. Colegas, la matemática por su propia
naturaleza desarrolla el pensamiento lógico, es decir, el razonamiento matemático del ser humano. Así que no necesitamos cursos especiales para eso. No hay necesidad. Es matemática y se acabó el asunto. Y lo mismo ocurre en cuanto a estos males en la parte de la comunicación que es actualmente en el lenguaje y la literatura. Y tenemos el curso de razonamiento verbal. ¿Y el razonamiento verbal qué se hace? Analogías, ya, todo eso. ¿Qué? Y eso no se puede hacer cuando se desarrolla el curso de castellano, de gramática. Pero es que nos han metido por dos razones. Una, porque hay que marketear a las instituciones educativas, sobre todo privadas. Y dos, porque hay que distraer a la mente del habitante de los países subdesarrollados para que picoteen una infinidad de cosas y se olviden de la realidad por la que estamos atravesando. Esa es una de las razones. Y acuérdense que un presidente prohibió la enseñanza de la teoría de conjuntos, ¿se acuerdan? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Sí? En la época de Fujimori, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma, con la teoría de conjuntos, se toca la realidad y a partir de la realidad se establecen modelos matemáticos que contribuyen a la formación de la conciencia crítica del estudiante. Pero es que no, el país no necesita gente con pensamiento crítico. El país necesita gente con el pensamiento chicheñón. ¿No? Es decir, que el Perú tiene que desarrollarse en base a la venta de sus recursos naturales y no otra cosa. Chicheñón, lo vamos a vender todo lo que tenemos. La única forma de que desarrollen. Entonces nos han metido una serie de teorías que realmente son perjudiciales. Entonces vean ustedes, por ese lado, hay otra de las relaciones entre la literatura y la matemática. Decíamos, la matemática desarrolla la imaginación, la creatividad, el pensamiento lógico, y la literatura igualmente. Desarrolla la imaginación, la creatividad, la fantasía. Y en el niño la fantasía es enorme y la matamos. La matamos. Desgraciadamente. Entonces, fíjense, por esa razón es que yo quería más que todo hacer un conversatorio. Si tienen preguntas, mejor. Y yo, para motivarlos,